inflación mayorista y la marcan como uno de los signos o uno de los síntomas que, bueno, ellos tienen muy pero muy en cuenta para ir considerando que la inflación va a continuar en esta línea de desaceleración. Estoy en línea con Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores y economista, para preguntarle un poco qué significa esto. Hola Camilo, buen día, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué es la inflación mayorista, Camilo? Bueno, es otro de los relevamientos que hace el INDEC mensualmente. El INDEC releva varios precios de distintos tipos. Obviamente que el más conocido es el de los precios que pagamos los consumidores, que queda resumido en lo que se llama el IPC, que es la medida que más usamos como medida de inflación, pero también releva lo que se llaman precios mayoristas, que es otra canasta de productos distinta de la del IPC, en particular porque esta canasta no incluye servicios, como sí incluye el IPC, y esa canasta es la que en el mes de agosto para el INDEC aumentó 2,1%, que es el menor valor en mucho tiempo. Esto es lo que al gobierno lo entusiasmó. Obviamente, como decía recién, como es una canasta distinta, no es exactamente comparable con el IPC, pero digamos que muchas de las cosas que están en el índice de precios mayoristas terminan apareciendo de algún modo u otro en el IPC. Por eso es que el gobierno le pareció tan positivo el dato. Ajá. Y en este caso marca una desaceleración que continúa esa línea, ¿no? No lo que sucedió con la canasta general. Claro, exactamente. ¿Eso te da, en el caso tuyo, consideras que es un síntoma para considerar que la inflación va a seguir en descenso? Yo creo que sí, porque lógicamente el gobierno, hay un elemento muy importante de la política económica del gobierno, que es el control del tipo de cambio oficial a un ritmo de 2% mensual. Esto es lo que vemos habitualmente. El gobierno entiende que de esa forma, en un país como la Argentina, que le presta tanta atención al dólar al momento de fijar precios, eso debería funcionar como un ancla y hacer que la gran mayoría de los precios tendiera a moverse en torno a ese ritmo. Entonces, lo que los datos mayoristas muestran es que para un conjunto de productos, lo que podríamos denominar bienes esencialmente, que es lo que releva el índice de precios mayoristas, y que obviamente tiene una conexión fuerte con el tipo de cambio, el dato mayorista muestra que estaría ese movimiento bastante cerca del tipo de cambio. Entonces, esto es lo que lo entusiasma al gobierno y entiende que los bienes que hay dentro, después de la canasta del IPC, en algún momento podrían converger a moverse a ese ritmo del tipo de cambio, que es lo que el gobierno está buscando. Y en ese sentido es que proyectan una inflación del 18,5% para el año que viene. Obviamente que esa proyección tiene mucho que ver con que el gobierno implícitamente sigue proyectando en lo que se vio en los números de presupuesto que van a seguir controlando el tipo de cambio oficial y que probablemente en esas proyecciones lo están moviendo menos que el 2% mensual. Entonces tienen la idea de que de esa forma la inflación debería también reducirse fuertemente el año que viene. A hoy esos números me suenan un poco optimistas, pese a que yo creo que el año que viene puede haber una baja fuerte de la inflación, pero a hoy parece muy ambicioso. Camilo, ¿y qué pensás acerca de el combo que la oposición plantea, que es imposible de manejarlo considerando que cuando crece la economía vuelve a subir la inflación, cuando hay un rebote, sino que la recesión se va a mantener? Bueno, eso es medio parcial, digamos, ¿no? Nadie va a negar que no hay una relación entre inflación y actividad económica, pero con ese argumento, en todos los países del mundo, si hay crecimiento, tiene que haber inflación, y no es así. Hemos visto y lo vemos diariamente, no diariamente, digo, históricamente hace varios años, que en muchos países han logrado tener momentos de buen crecimiento sin necesidad de tener alta inflación. Entonces no es tan lineal la relación. La inflación va por otro lado, que tiene que ver con un desorden grande de políticas económicas. Ese es el motivo de fondo. Después, sobre eso, por supuesto, que lo que llama el ciclo económico puede influir. Evidentemente, en momentos de mayor auge puede haber una mayor presión inflacionaria y en momentos más de depresión, al revés. Pero el fondo no está dado exclusivamente por ese ciclo económico. Y en este caso, ¿consideras que las medidas que ha tomado el gobierno, como bueno, lo que anuncia, lo del equilibrio, lo de no emitir y todo lo demás, son las herramientas o lo que debía hacer para tratar de parar la inflación? Totalmente, yo creo que ese es el fondo de la cuestión inflacionaria. De ahí uno puede discutir matices, hay distintas variantes, pero nunca se va a poder bajar la inflación en la Argentina si no se ordena la cuestión fiscal y monetaria primero.
El gobierno le ha puesto mucho foco a esto y creo que eso de alguna forma ha ido dando resultados, creo que los va a seguir dando. Obviamente que hay un tema bastante complejo en todo esto, que es el famoso tema del cepo, porque esto que hablábamos antes, de que el gobierno puede controlar el dólar oficial al 2% por mes, en parte lo puede hacer porque existe el cepo, que es todo un conjunto de restricciones que hay a los movimientos de dólares. Y eso es un problema. O sea, eso definitivamente le da como un toque un tanto artificial a algunos de los resultados, pero creo yo que teniendo lo otro de fondo, ese tinte artificial es acotado, pero existe. Eso hay que resolverlo en algún momento. Es difícil, el gobierno por el momento no ha dado señales de cuándo lo piensa atacar, pero en algún momento lo va a tener que encarar. Ajá. Y algo dijiste vos cuando te preguntaba lo del 18% del año que viene, 18,5%. ¿Qué crees que esa proyección que hace el gobierno es con cepo? Bueno, el gobierno no aclara en el presupuesto, no hay nada que diga ni que va a mantener el cepo ni que lo va a sacar. Sí. Es difícil saber qué tiene en mente el gobierno en eso. Ojalá nos libráramos del cepo bastante antes y que en 2025 no esté. Yo creo que el gobierno lo tiene en agenda, pero no lo puede afirmar, aunque da la sensación de que si no encuentra las condiciones óptimas para liberar el cepo, es probable que quiera seguir con el cepo. Así que la verdad que ahí tenemos un punto de incertidumbre y eso es complicado. Eso es complicado porque obviamente la existencia del cepo deriva en la famosa brecha de los tipos de cambio y eso es un problema, porque tener un dólar de un valor en torno a 900 y pico, otro que vale 1.200, 1.300, que eso pueda subir y bajar es una distorsión enorme y genera un montón de problemas. Eso hay que resolverlo lo antes posible, sin duda. Camilo, y la última que te hago, ¿qué proyección ves para la inflación de septiembre? Creemos que va a estar en torno a 3,5%. Hemos detectado sobre todo en las últimas semanas alguna moderación y eso creo que puede ayudar a bajar del 4 que se venía viendo en los últimos meses. Ahora en esta última semana han detectado una moderación. Sobre todo en la segunda semana del mes. Ah, bien, perfecto. Camilo, te agradezco, muchísimas gracias. Hasta luego. Camilo Tiscornia, economista, director de SIT Asesores. Bueno, me acaba de dar uno de los títulos. Él considera que para septiembre la inflación va a estar cercana al 3,5%, o sea, va a bajar bastante del 4,2% que había sido en el mes pasado. Y bueno, él considera que la inflación mayorista que muestra el gobierno es la base de lo que es la inflación que después vemos, que las medidas que se han tomado son las correctas. Y sí, él ve que todavía el gobierno juega mucho con la incertidumbre con el tema del cepo, porque no hay claridad de cuánto lo va a levantar, porque, bueno, creo que tampoco el gobierno quiere dejar en claro, no